Muy bien, bienvenidos nuevamente, hermanos, a su Instituto Bíblico. Vamos a ver hoy la lección número 4. El tema de esta lección, es la condenación del hombre inmoral, moral y religioso. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti una vez más para agradecerte por la oportunidad que tenemos de estar juntos con nuestros hermanos y hermanas que están conectados a través de este medio electrónico. Y también, Señor, te damos gracias y pedimos por aquellos que lo harán posteriormente. Queremos, Señor, depender de ti. Nos declaramos incompetentes porque eso somos, como dice tu palabra. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, pues nuestra competencia proviene de ti, quien nos has hecho ministros competentes, no de la letra, no de cosas que son efímeras, sino que está hablando de tu palabra, Señor. Nos referimos al poder que tiene tu palabra de poder transformar la vida de las personas, de podernos cambiar a tu imagen y de podernos dar, Señor, un equipamiento para el mejor servicio en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos estas cosas en tus manos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Quiero empezar diciendo de que en la última lección aprendimos los versículos claves del libro de Romanos. Ojalá que ustedes los hayan subrayado en sus Biblias, hayan tomado notas en sus libros de notas y que recuerden que estos son los versículos claves, versículos 16 y 17 del capítulo 1. Capítulo 1, versículos 16 y 17 son los versículos claves de este libro. Bueno, hemos visto el mensaje del Evangelio. En la introducción vimos el mensaje del Evangelio en el ministerio de Pablo y el mensaje del Evangelio. Los versículos claves los tenemos aquí. Vamos a leerlos y, como decía, esta es una clase bastante, si ustedes van a, o se han fijado, repetimos a veces varias cosas de lo que hemos visto en la clase anterior y luego el otro sábado pues se repiten de esta clase y así es con la idea de que vayamos, es decir, captando el mensaje y vayamos aprendiendo la dinámica. La repetición es la base del aprendizaje. Así que quiero que leamos juntos estos versículos. Yo leo y ustedes siguen conmigo ahí la lectura. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, el evangelio habla de Jesucristo. El evangelio contiene el mensaje de salvación. Revela el poder de Dios para salvarnos y revela la justicia de Dios y la manera como podemos recibir la justicia mediante la fe. El evangelio son las buenas noticias de Dios para usted y para mí. Sin embargo, antes de que podamos apreciar completamente las buenas nuevas del evangelio, necesitamos entender las malas noticias. Esto es lo que estudiaremos en esta lección en la medida que consideremos Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 3, verso 20, que es la justicia de Dios requerida. Entonces, vamos a ver que el evangelio tiene diríamos, dos enunciados. Por un lado tenemos, es decir, las malas noticias y por el otro lado tenemos las buenas noticias. Y algunas veces nosotros decimos a la gente, quiero contarle
dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere? Y siempre nosotros queremos las buenas primero. Pero en el Evangelio es lo opuesto. Para poder tener un entendimiento del Evangelio, necesitamos primero escuchar cuáles son las malas noticias. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo sabemos en cuanto a la condenación de Dios del gentil pecador inmoral? Está la primera sección que vamos a ver, la ira de Dios, revelada en el versículo 18. Y luego la ira de Dios merecida, versículos 19 al 23. Luego la ira de Dios ejecutada en los versículos 24 al 32. Y aquí es donde vamos a comenzar nuestra lección. Es bueno prestar atención a las ilustraciones. Quizás una recomendación sería, no sé, pero espero que podamos facilitarles también estas ilustraciones, que puedan tener ustedes acceso a ellas. Les van a ayudar a tener una comprensión mejor del pasaje que estamos estudiando, o cuando ustedes están enseñando, puede ayudarles a ilustrar a las personas para que puedan aprender mejor. Las ilustraciones son vitales, ¿verdad? Si uno solo escucha, puede aprender, creo, un 10, 20% máximo, pero si uno escucha y ve, puede aprender hasta un 70%. Entonces, es importante que uno pueda tener las ilustraciones y pueda también fijarse cómo usarlas. Aquí lo que tenemos son dos caminos. Quiero que se fijen en la parte superior y en la parte inferior. Tenemos el camino estrecho y el camino ancho. El camino estrecho nos lleva al cielo, mientras que el camino ancho nos lleva al infierno. El camino estrecho solamente tiene una puerta. Y esto es lo que vemos, o lo que vimos antes. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no hay dos puertas, no hay, como decía alguien, por ejemplo, para ir al cielo se necesitan dos escaleras, dice una canción, una grande y una pequeña, pero la Biblia dice que para ir al cielo solo se necesita una puerta, y esa puerta es Jesucristo. Solamente, no hay más. Ahora, en el camino al infierno, es decir, es una carretera de 3 carriles. Eso es lo que nos presenta aquí Romanos capítulo 1, partiendo del versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 29. Es una carretera muy amplia, donde todo el mundo va, todo el mundo va. Es decir, desde que nace esa gente se pone en esa carretera que es espaciosa y que tiene 3 carriles, 3 carriles. Romanos, es decir, 1, versículo 18 al 32, nos va a hablar del hombre inmoral. Romanos 2, del 1 al 16, nos va a hablar del hombre moral. Y Romanos 2, del 17 al 29, nos va a hablar del hombre religioso. Y el final de esta carretera de 3 carriles es el infierno. Entonces vamos a ver el pecado del hombre y la condenación. La condenación del hombre pecador inmoral. Esta ilustración creo que no es la mejor, porque si hay actos de inmoralidad, pueden ser otros, ¿verdad? Es decir, sí, tomar alcohol es un acto de inmoralidad, sí, sí, y tiene muchos efectos, muchos malos resultados en la vida de una persona. Pero quisimos poner una ilustración quizás que no fuera demasiado extremadamente ofensiva para algunas personas que son sensibles, pero la Biblia no tiene esa sensibilidad. La Biblia llama las cosas tal como son, ¿verdad? Y así debemos de presentarlas. Pero aquí simplemente es una ilustración, ¿verdad? Para que podamos hacer una distinción en nuestro pensamiento mientras estamos estudiando la Escritura. Entonces, nuevamente aquí, ¿verdad? El hombre inmoral lo vemos en el primer carril, en Romanos 1, 18 al 32.
Este es lo que habla de la inmoralidad del hombre. Y la Biblia lo describe muy bien. Vamos a ver algunos versículos mientras estamos viendo algunas cosas. Esta es su primer nota que usted tiene que escribir allí. El problema, el hombre detiene la verdad con injusticia. Esto es lo que vemos en primer lugar en los primeros versículos que vamos a leer. El problema, el hombre detiene la verdad con injusticia. Romanos 1, 18 al 20. Dice la palabra de Dios así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el versículo 20, Dios nos da abundante evidencia que Él existe. De esto aprendemos algo, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina. Por ejemplo, en el versículo 19, la evidencia de Dios es vista por la conciencia. Es decir, la conciencia nos enseña que Dios existe. Esto es lo que dice Romanos, versículo 19. En el Salmo 14:1 también nos dice que lo podemos nosotros conocer por medio de la creación. Este versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Pero cuando salimos en una noche estrellada, ¿qué piensa usted acerca de cuando ve las estrellas? Un cielo con un fondo azul oscuro y lleno de estrellas. Usted puede decir, vaya, lo que es, entonces, como dicen muchos, ¿no? La teoría de qué? De la evolución. Usted no dice, vaya, cómo ha evolucionado, es decir, el espacio. Yo cuando veo las aves no digo cómo han evolucionado las aves o cómo han evolucionado los árboles. A mí me gustan mucho las plantas, ¿saben? Me gusta cultivar árboles. Tengo muchos árboles que he plantado, tengo hortaliza en la casa y me divierto con ellos. Y yo nunca digo en la mañana, ¿cómo ha evolucionado este árbol de tomate? No, yo siempre veo la gracia de Dios, es decir, actuando en ese árbol. Vaya, cómo Dios realmente hizo que una semilla naciera un árbol y luego de ese árbol salieran flores y de esas flores tengo un fruto y ahora los tengo en mi mesa. Es Dios, es Dios. Pero el necio dice, no hay Dios, ¿verdad? Es un problema serio. Ahora, hay otros pasajes como el Salmo 19:1. Dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es lo que decía el salmista, ¿no? Es más, cuando él decía, cuando yo veo todo lo que tú has creado, pienso, ¿y qué es el hombre para que lo visites? Es decir, es tan insignificante en comparación de la grandeza de todo lo que Dios ha hecho, pero a Dios le importamos, ¿no es cierto? A Dios le importamos y podemos entonces tener testimonio de Dios que Él es por medio de la conciencia, por medio de la creación. Pero hay un problema. El hombre está deteniendo esta verdad. Eso es lo que dice el versículo. El hombre está deteniendo, está negando, está tropeando, está empañando la existencia de Dios. Ahora, la condenación del hombre. El problema del hombre que detiene la verdad con injusticia. Esta es una buena ilustración. ¿Saben? Es un spray. Se necesita para sacar el líquido, apretar y sale. Entonces, dentro del cilindro hay un gas que está a presión. En la parte de la boquilla hay un pequeño empaque que está deteniendo esa presión para que no escape. Eso es lo que realmente hace el hombre con la verdad de Dios. Está deteniéndola. Está, es decir, formando un sello para que no se conozca. Como esta mujer
que está sellando esta caja para que no se revele lo que está dentro de ella. O como estos animalitos que son muy conocidos. No me considero que provengo de ellos. No conocí a mis antepasados y nunca fueron monos. Pero ¿saben qué es lo que están haciendo estos animalitos? Uno no quiere escuchar, el otro no quiere ver y el otro no quiere hablar. Bueno, de acuerdo a sus características, parece que nos comportamos de la misma manera, ¿no? Con respecto a Dios. Ni queremos escucharle, ni queremos verle, ni queremos testificarle. Es un problema del corazón del hombre. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo se revela la ira de Dios? La ira de Dios se revela en su respuesta justa y santa sobre el pecado. Si vemos a nuestro alrededor, vamos a ver el gran problema, ¿no? Ahorita mismo, el mundo, el año 19, cerramos con una pandemia que no se veía tan amplio como se vio durante todo el 2020, que nos encerró a muchos países por muchos meses. Nuestro país casi 7 meses encerrados. Y hubieron tantas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe? Unos decían es el fin del mundo, otros que ya... incluso la gente está haciéndose ese tipo de preguntas. La vacuna que están poniendo tiene que ver con el 666. Estamos viviendo... hay muchas interrogantes que la gente se hace por desconocer lo que dice la Biblia. No es el número del 666, mis queridos hermanos. No tiene nada que ver con eso. Son otras cosas. Pero ¿saben qué? Lo que sí yo creo es que esta pandemia es el resultado del pecado del hombre. No tiene nada que ver con Dios, porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Es más, como dijo Daniel en su oración, en el capítulo 9, de nuestro rostro es la vergüenza. A nosotros nos debería de dar pena, vergüenza, deberíamos de llorar y deberíamos de caer de rodillas y confesar nuestro pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una respuesta justa en contra del pecado. Entonces, además, es decir, de la rebelión. Recuerden ustedes que este es el pecado con Israel. Allá en el capítulo 9 de Daniel otra vez, cuando habla de los 77, de las 70 semanas, el versículo 24 es clave para entender estas cosas. Hay 6 logros ahí y una de ellas es la rebelión, para poner fin a la rebelión. Es decir, ahí está hablando específicamente de la nación de Israel, pero el pecado de rebelión es de todo el mundo. Todos nos hemos rebelado delante de Dios y por lo tanto Dios en su justicia está, es decir, disciplinando a este mundo malvado a causa del pecado. Es la ira de Dios que está siendo revelada desde el cielo. ¿Cómo es revelada la ira de Dios? Bueno, en la Biblia, nosotros conocemos todo lo que tiene que ver con la historia bíblica, cómo es que a través de la historia Dios ha estado revelando su ira en la cruz de Cristo. Es decir, la ira de Dios cayó, dice, ¿verdad?, sobre la persona de Cristo a causa del pecado. No fue otra cosa más. ¿Por qué Dios vació su ira sobre Cristo? Porque todos los pecados del mundo habían sido puestos sobre él. Esto es lo que vemos aquí. Cuando Cristo fue a la cruz, entonces Dios derramó su ira sobre él. Ahora, la prueba de los pecados del hombre contra Dios. Esto es lo que vemos en Romanos, capítulo 1, versículo 31 en adelante. La prueba de los pecados del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y en su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Noten ustedes aquí una lista de pecados. En primer lugar dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahora, ¿no es cierto que esto es lo que vive el mundo? ¿No es esta la realidad realmente del mundo? En cualquier parte del mundo vamos a encontrar este problema. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estando atestados de toda injusticia, dice fornicación, perversidad, avaricia. Noten ustedes aquí, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Hay envidia hoy en día, no solamente en el mundo, sino aún los creyentes. Somos envidiosos, envidiamos las cosas de otros. A veces hasta podemos envidiar la Biblia que tiene otro. Me gusta su Biblia, hermano, sí, pero lo estamos haciendo con malas intenciones. Contiendas, hay contiendas. Hasta en la iglesia se dan las contiendas, engaños, avaricia, somos avarientos. Es un problema, el mundo está lleno de este problema. Noten ustedes aquí lo sobresaltado en amarillo, murmuradores. Los murmuradores están por todos lados. Estamos murmurando todo el tiempo. Desobedientes a los padres. ¿Les suena esto algo familiar a ustedes? ¿Alguna vez ustedes han desobedecido a sus padres? Bueno, este es un problema serio. ¿Saben que Dios no nos da lo que queremos? Si usted desea rechazar a Dios, Él se lo permite. Este es uno de los problemas realmente que estamos viendo en la actualidad. Vuelvo a repetir, Dios nos da lo que queremos. Si usted realmente desea rechazar a Dios, Él se lo permite. Eso es lo que dice la Escritura. El corazón, Dios nos entrega a la inmundicia. Vamos a ver aquí. Creí que tenía en el PowerPoint, no, pero vamos a ver aquí. Con respecto al corazón, Dios nos entrega a la inmundicia o impureza. Nuestros malos deseos tienen que ver con la inmoralidad, impureza sexual. Muchas veces esto se da hasta en creyentes. Espiralamos hacia abajo y adoramos y servimos a la creación en lugar del Creador. Eso es lo que está diciendo Pablo en todo este pasaje. Esto tiene que ver con un problema del corazón, pero hay un problema del cuerpo. Dios nos entrega a las pasiones viles.
o pasiones vergonzosas. Tiene que ver con actividad homosexual, ya sea hombres o mujeres. Y esto no es nada nuevo. La gente se asusta hoy de lo que estamos viviendo. Vamos a llegar a situaciones peores y tan, pero terribles, que llegará un momento en que se nos va a prohibir hablar de estas cosas. Hay lugares donde ya no se puede, es decir, hablar de la homosexualidad porque es un delito. Ustedes pueden llamar a la policía y ir preso. Hay iglesias que han dejado de casar porque han llegado parejas de homosexuales a que los casen y eso no lo puede aprobar la iglesia. Estamos llegando a un tiempo que es muy extremo, pero esto no es nada nuevo. Esto se dio a través del Antiguo Testamento, en la historia de Sodoma y de Gomorra. Espiralamos hacia más abajo y ya no tomamos en cuenta el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Estamos yendo por encima de la voluntad de Dios. Pero también hay problemas o pecados de mente que tienen que ver con nuestra mente. Dios nos entrega a una degradación, es decir, a la depravación mental, para hacer cosas que no debemos hacer o que no convienen. Entonces, cuando decimos la gente está loca, está mal de la cabeza, sí es cierto, está mal de la cabeza. Tiene que ver con sus problemas mentales. ¿Por qué? Porque realmente estamos nosotros haciendo a un lado a Dios. Ahora, la ira de Dios es merecida. ¿Están los paganos realmente perdidos? Sí, esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Recuerden que todas estas cosas, toda esta lista de cosas mencionadas en los primeros versículos que hemos leído, tienen que ver con el hombre inmoral. Pero esto también afecta, es decir, a los creyentes. Y es decir, porque traspasa a los morales. Vamos a verlo esto en un momento. Entonces, ¿qué podemos decir? La condenación del hombre pecador inmoral. En tercer lugar, está la pena y pago por el pecado, la muerte. Entonces, quiero repetir para los que quizá no tomaron nota, el número 1 es el problema. El hombre detiene con injusticia la verdad. Versículos 18 al 20. Número 2 es la prueba, los pecados del hombre contra Dios. Romanos 1, 21 al 31. Y número 3, la pena y pago del pecado, la muerte. Romanos 1, 32. Esto es lo que dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Hasta dónde ha llegado realmente el hombre en su vileza? Que no solamente, es decir, no solamente él está contento o se complace en lo que él hace, sino que con los otros que practican lo que él hace. Yo estaba, es decir, ahora comentando esto con mi familia, con mi esposa y con una de mis cuñadas. Estaba diciendo, estaban viendo una parte de una serie en Netflix y me llamó la atención. Yo les digo, realmente al principio me llamó la atención el título de la serie, pero les digo, no me llama ya la atención. ¿Por qué? Porque hay mucha inmoralidad en esa serie. Es decir, es demasiada inmoralidad, mucha inmoralidad expresa. Y realmente, ¿hasta dónde hemos llegado de que en la pantalla, es decir, se está promoviendo la homosexualidad de hombres y mujeres? Antes era un escándalo. Yo recuerdo cuando yo estaba muy joven, es decir, que uno se escandalizaba oír que alguien era homosexual. Pero hoy la gente como que ya no se escandaliza, parece que eso está llegando a algo normal. La verdad es que no es nada de normal, eso es anormal, es antibíblico. Dios no lo aprueba, Dios no está de acuerdo con eso. Pero aquí es donde está el punto, ¿no? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque no son personas ignorantes, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué?
de muerte. Merecen morir. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, esta es parte de las malas noticias, realmente. Cada persona entiende que debe hacer algún tipo de justicia por el hecho de ser un pecador. Por eso es que usted ve a la gente haciendo muchas cosas, ¿no? Para poder aliviar un poco su conciencia delante de Dios. Cuando la gente ha hecho algo malo, es decir, bueno, ahí lo va a ver usted que va a hacer ciertos ritos para querer impresionar a Dios y decir, mira, Señor, aquí estoy, yo te traigo esta ofrenda, yo te traigo estas cosas, ¿verdad? Incluso creyente que yo te traigo estos diezmos, ¿verdad? Como queriéndole pagar a Dios por la ofensa. Pero eso no es cierto. No se puede. No podemos pagar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros ritos, con nuestro mejor comportamiento. Tenemos que reconocer quién es Dios. A mí me llama mucho la atención de la oración, por ejemplo, de Daniel, la oración de Esdras, la oración de Nehemías. Es decir, cuando ellos confesaron su pecado, declararon, es decir, quién es Dios, hablaron de quién es Dios realmente, de los atributos de Dios. Primero, ¿quién es Dios? Y luego, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores, perdidos, que estamos, es decir, en el suelo y aún más abajo del suelo en nuestra condición de pecadores. ¿Piensa la persona inmoral que no hay pena o castigo por los pecados? No, en ninguna manera. El versículo 32 lo dice. Ellos saben que debido a sus pecados merecen la muerte. El pecado tiene consecuencias. El pecado trae la muerte. ¿Qué dijo Dios a Adán? En Génesis 2, 16, 17. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero vean lo que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra ciertamente significa, es una doble afirmación. De seguro que morirás. Dios no estaba realmente amenazando a Adán, le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo que el día que él fallara iba a morir. Y efectivamente así sucedió. Él murió. Fue separado de la presencia de Dios. Amigos, hermanos, esta es una verdad que sigue estando vigente hoy. Dios nos está diciendo la verdad. Entonces, ¿teme la persona inmoral de la pena o el castigo de Dios? En ninguna manera. ¿Saben qué? El diablo se ha inventado diciendo, no, eso del infierno es mentira. Eso es un invento de la religión. Eso es un invento de la Biblia. El infierno nunca existe, ¿verdad? Pero vea Romanos 32b, lo que dice el versículo anterior que estábamos leyendo, en la parte B. Es decir, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las practican, sino que también dice, se complacen con los que las practican, tratando de ignorar la verdad del juicio de Dios. Pero esto es lo que nos dice este pasaje. La espiral hacia abajo del hombre inmoral. ¿Conocía a Dios? Sí, pero rehusó honrarle. Porque si usted, por ejemplo, hay hermanos que están quizás en Bolivia, he ido a Perú y de hecho fui a uno de los famosos museos que hay en Lima y me sorprendió que en ese museo está la historia de que los incas tenían un conocimiento de un diluvio universal. Pero los incas, es decir, ellos honraban al Dios único y verdadero, al Altísimo, Dios del cielo. No, ellos en vez de adorar al Dios Altísimo, único del cielo, ellos adoraban a los animales. Ellos tenían creencias, por ejemplo, bueno, ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, ellos tenían una adoración a los volcanes, ellos sacrificaban a personas a sus dioses. Ellos tenían, es decir, animales que los veían como sagrados.
Y cuando uno va a las ruinas de Machu Picchu, es decir, cuando uno va, es decir, por ejemplo, a otras ruinas, uno se va a fijar que ahí, bueno, no las tienen en Machu Picchu, sino que están ya en el Cusco, ¿no? En los museos del Cusco. Uno entra a sus museos y ve una serie de imágenes que ellos tenían. Ellos representaban, es decir, tenían una conciencia de Dios, pero tenían una representación equivocada. Una representación equivocada. Entonces, ellos conocían a Dios, pero rehusaron honrarle. No fue agradecido por la bondad de Dios. El hombre no ha sido agradecido por la bondad de Dios. Todavía el hombre, mi abuela decía, mejor el perro es agradecido porque antes de echarse da 3 vueltas. Mi abuela tenía un concepto equivocado de lo que hacían los perros, porque ella decía, los perros, mejor los perros oran, dan 3 vueltas. No, pero el perro no ora. No ora, él no tiene una conciencia de Dios, por lo tanto no puede orar. Pero es un instinto del animal que para poderse echar, él da vueltas y lo hace también para defecar. Y otros animales tienen sus instintos, pero no porque ellos oran. Los pájaros, dicen algunas personas, cantan a Dios. No, ellos no cantan a Dios. No, porque no tienen conciencia de Dios. Pero el hombre sí tiene una conciencia de Dios, pero no es agradecido. Ahí sí, los animales son agradecidos. Ellos cantan, revolotean cuando llueve. Esa es una expresión de ser agradecidos por la lluvia. Comenzó a especular neciamente, dice este pasaje. Dios le entregó a su mente depravada y sin sentido. Es decir, eso de entregar es abandonar, dejar que esa persona haga lo que realmente él quiere. Profesó ser sabio, pero en su sabiduría se hizo necio, pero en realidad se volvió, dice la Biblia, un tonto. En lugar de adorar al Dios eterno, reemplazaron a Dios en su pensamiento por ídolos. Esto es tan viejo como es el hombre. Usted comienza a leer acerca de la idolatría en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos. Y usted ve la idolatría en el libro de Apocalipsis. Es decir, toda la Biblia, es decir, y ha sido uno de los problemas más graves que Dios ha confrontado al hombre con su idolatría. Porque el primer mandamiento es que Dios es único y no iba a haber otro. Ahora, otra vez esta imagen. Corazones depravados, cuerpos depravados y mentes depravadas. En vez de esa imagen de estos animales, solo era para efectos ilustrativos, pongamos nuestras fotografías ahí. Y nosotros estamos con el mismo problema, con corazones depravados, cuerpos depravados y mentes depravadas. Y mentes depravadas. ¿Qué más podemos ver aquí? Tenemos aquí, es decir, la condenación del hombre pecador moral. Es decir, vamos a ver ahora el segundo hombre, mencionado aquí en el libro de Romanos. Otra vez la ilustración de los dos caminos. El hombre inmoral, lo vemos aquí en el segundo carril, en el carril del medio. Hemos visto el inmoral, hoy vamos a ver el moral. Romanos 2, 1 al 16. La culpa. Todo hombre está sin excusa ante Dios. Esto es lo que dice el versículo 2:1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Miren, este es un problema serio. Es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el hombre, porque podemos entender, ¿no?, que el pecador inmoral es culpable ante Dios, pero entendemos que el pecador moral es tan culpable delante de Dios. Esta es una buena pregunta. Sí, yo he hablado con muchas personas que me han dicho, ¿sabe qué? Yo eso lo hacía antes, pero mire, ahora ya no lo hago. Es decir, pero yo les he presentado el evangelio y no creen en el evangelio. Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, que son iguales, con la diferencia de que este se ha moralizado, pero no ha nacido de nuevo. Es un problema.
En el versículo 2, note que la acusación de Dios contra el pecador moral, versículo 1, es que es inexcusable. Él le dice, eres inexcusable. Pues es decir, cuando tú juzgas a otro, le dice, te condenas a ti mismo. Es como cuando usted señala a alguien, ¿verdad? Y hace esta señal. No sé si pueden verla ahí en la imagen. ¿Sabe qué? Cuando yo señalo a alguien con este dedo, hay 3 dedos señalándome a mí. Es un problema, ¿no? Ese es el problema de condenar a otro. Es decir, y eso es lo que Dios le está diciendo al hombre moral. Tú estás señalando al inmoral, pero tú eres culpable como él. Porque haces lo mismo. Porque hace lo mismo. Jesús dijo que si uno mira a una mujer para codiciarla, que es culpable de adulterio. Sí, lo dijo en Mateo. Vamos a ver, creo que no lo tenemos ahí. Pero ¿qué dice Mateo 5:28? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice aquí que se acostó con ella. No, no dice. Solo la vio, pero la codició. Y eso es tan pecaminoso como que se hubiera acostado con ella. Y lo dijo Jesús. No lo estoy diciendo yo. Esa es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿ha hecho usted, hombre, alguna vez eso? No me responda a mí. Respóndase a usted y confiéseselo al Señor. Jesús dijo que si odiamos en nuestros corazones, somos culpables de homicidio. Vayamos a Mateo 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, la palabra fatuo es idiota, tonto, ¿verdad? Quedará expuesto al infierno de fuego. Usted no necesita tener un arma en su mano y darle un par de balazos a otro. Con su boca usted puede cometer homicidio. Es decir, está en la posición de un homicida. ¿Alguna vez ha estado enojado con alguien usted? Pregúntese. No me dé la respuesta a mí. Respóndase usted y confiéseselo al Señor. Tenemos la tendencia de comportarnos como los demás. O más bien, tenemos también la tendencia de compararnos con otros. Tenemos la tendencia a comportarnos de una manera abusiva, excesiva y señalarlos, pero también tenemos la tendencia a compararnos con otros en nuestras debilidades y en nuestras virtudes. ¿Sabe que esto es la ilustración que sigue? ¿Verdad? Y piense por un momento, ¿no? Es decir, a ver si hay alguna semejanza. Entre un atleta y un artista, esta es una ilustración de un atleta y un artista. Él está pensando en su mente, ¿no? Es difícil creer que ella no entienda nada de fútbol. Y ella en su mente está tratando también de decir, es difícil creer que él no sabe nada de Beethoven. ¿Por qué? Porque es como nos comparamos muchas veces, ¿no? Bueno, tú no sabes quién soy yo. Bueno, y el otro dice, tú no sabes quién soy yo. Y tratamos de estarnos comparando y como queriendo presumir que somos mejores. Pero la Biblia dice que todos somos iguales, ¿verdad? Tan culpables, tan culpables. Entonces, veamos aquí que el juicio de Dios, porque el estándar o la norma de Dios es mucho más alto que el nuestro. Y Dios, ¿verdad? Mide a cada persona según su estándar justo. Entonces, ¿cuál es el estándar justo de Dios? ¿Cómo es que Dios nos juzga? Veamos rápido aquí entonces el justo juicio de Dios. Primero, el juicio de Dios dice que es seguro, ¿verdad? El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios, mas sabemos que el juicio de Dios, entonces es seguro. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez. Y Hebreos 10:30a dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
A lo mejor ustedes pueden estar pensando, ¿qué estándar usará Dios para juzgar? Bueno, es según la verdad. No es según, es decir, el testimonio de otra persona. No es lo que usted o yo digamos, sino que es según la verdad. ¿Conoce Dios la verdad? Sí, Él conoce la verdad. Porque Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Así que no necesita que nosotros digamos, todo lo que dice el versículo, contra los que practican tales cosas según la verdad. Note usted ahí que el juicio de Dios se basa en la verdad de la palabra de Dios. Dios es omnisciente, Él conoce todos los hechos o también las acciones de cada persona. El juicio de Dios será justo y equitativo, es decir, correctamente. El juicio de Dios estará sobre aquellos que practican los pecados que están enumerados en el capítulo 1. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Está hablando de los atributos de Dios. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Este es el estándar de Dios. Es decir, Él no es hoy esto y mañana no lo es. No, Él siempre es recto. Él siempre es verdad y sin iniquidad. Es justo y recto. Es lo que está diciendo. El resumen, después de punto y coma, es justo y recto. Siempre. Estos son atributos que no cambian de Dios. ¿Y qué dice, por ejemplo, el Salmo 96:13? Delante de Jehová, que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Otra vez, tiene que ver con los atributos de Dios. Este es el estándar sobre el cual Dios realmente juzga y va a juzgar. Y número 3, es ineludible. Esto es lo que dice el versículo 3, ¿verdad? Es ineludible. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, hay quienes piensan que van a escapar del juicio de Dios. Esto es lo que yo he oído en las redes sociales, especialmente en Facebook. Yo veo muchos comentarios que la gente hace. Conozco a muchas personas, sé quiénes son, sé qué es lo que hacen, sé cómo viven, sé lo que creen. Y también les oigo decir cosas que no son ciertas. Cuando mueren, dicen, bueno, ya está en la gloria con Dios, ¿verdad? El Señor lo tenga en su santa gloria. Y yo siempre me pregunto, bueno, yo conocí a esa persona. Yo no soy Dios, pero sabían lo que creían. Nunca creyeron en Jesucristo. Porque algunos de ellos les presentamos el Evangelio, nunca respondieron en fe a Jesucristo. Se mantuvieron en sus religiones, con sus creencias absurdas, y cuando mueren piensan que van al cielo. Y piensan de que de esa manera van a escapar del juicio de Dios. Del juicio de Dios solo podemos escapar de una manera, cuando aprendemos a confiar en Jesucristo. Y esto es lo que vamos a ver en los siguientes estudios. Entonces, el juicio de Dios es ineludible. Nadie está excluido del juicio de Dios. De la misma manera que el pecador inmoral, tampoco el pecador moral no escapará del juicio de Dios. No podemos, es decir, sobornar al juez, porque Dios es un juez justo. Eso es lo que estamos viendo aquí. No le puedo decir Dios, mira, yo aquí te traigo, ¿verdad? Los mejores frutos de la tierra, así como Caín. No. Dios no nos impresiona con lo que nosotros hagamos por Él. Aún no se impresiona por las palabras que le digamos a Él, sino Él quiere que nosotros realmente creamos lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, el juicio de Dios es ineludible. Además, el juicio de Dios viene aunque Dios muestra mucha paciencia. Esto lo vemos en los versículos 4 y 5. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, noten ustedes aquí que se da, o debemos de darnos cuenta que la gracia de Dios muestra a todos la paciencia que Dios muestra para cada persona en este mundo. Pero Mateo dice 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este es Dios. En su gracia, Él permite que estas cosas puedan estar sobre todos los hombres. Cuando yo estoy tomando los alimentos y en mi mente estoy dando gracias a Dios, estoy pensando, ¿y qué de aquellos que nunca piensan dar gracias a Dios por nada? Sin embargo, en la gracia de Dios, Dios hizo llover para que esos alimentos estuvieran en su mesa. Dios provee trabajo, provee salud y para buenos y malos en su gracia. Pero la gente no entiende esto. La gente vive como un animalito, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, 2 de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la gracia de Dios. En su gracia, Dios está dando oportunidad a que la gente pueda venir a Él. Dios muestra mucha gracia a todos y nos da el tiempo para cambiar nuestras maneras de pensar en cuanto a Él. Pues esto tiene que ver, el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es cambiar acerca de quién es Dios. Dios no es lo que nosotros hemos creído. Dios es lo que dice su palabra, lo que dice la Biblia. Tenemos que nosotros venir a la palabra de Dios. Ahora, también el juicio de Dios es según nuestras obras. Miren lo que dicen los versículos siguientes, del 6 al 10. El juicio de Dios es según nuestras obras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, es decir, el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el justo juicio de Dios es según nuestras obras. ¿Sabe que tanto los creyentes como los incrédulos, es decir, en el tribunal de Cristo, lo que el Señor va a evaluar son las obras del creyente? No es decir, el tribunal de Cristo no es para saber si alguien es salvo o no, no. Solo los creyentes estaremos en el tribunal de Cristo, pero el juicio del gran trono blanco son de todos los incrédulos. ¿Y qué dice la Biblia que Dios va a usar para juzgar a estas personas? Sus obras. Dice que serán abiertos los libros de las obras y será juzgado cada uno según sus obras. Entonces, el juicio de Dios estará basado en las obras, Quiero ir un poquito más rápido aquí, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 11 al 13, está hablando del trono blanco y dice que el que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Las obras juegan un papel muy importante, tanto en la vida del creyente como en la vida del no creyente. Es decir, en el creyente no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, pero en la vida de los no creyentes, porque será por sus obras que serán juzgados. Es decir, efectivamente,
el incrédulo va a decir, bueno, Señor, yo hice muchas buenas obras. Sí, va a decir el Señor, cierto, aquí están escritas, pero no era por tus buenas obras que yo te iba a salvar, sino por la única obra que mi Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto hace la diferencia. Ahora, también el justo juicio de Dios es imparcial. Es imparcial. Dios no tiene parcialidad. Es imparcial. Veamos los versículos de Romanos 2, 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El juicio de Dios no tiene predilectos. No importa si es judío o gentil, varón o hembra, educado o no educado, rico o pobre, Dios juzgará a todos con imparcialidad. Esto lo vemos en varios pasajes de las Escrituras, en Deuteronomio 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. También el justo juicio de Dios es según la luz. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto cuando decimos que tiene que ser según la luz, Dios distingue dos tipos de pecadores, gentiles y judíos. Ambos tienen la luz de las normas justas. De las normas justas de Dios. Los gentiles, es decir, los no judíos, tienen las obras de la ley escritas en sus corazones, dice la Escritura. Mientras que los judíos tienen la ley escrita que Dios les dio. Es decir, ambos tienen luz. Unos en su corazón y otras las tienen en sus manos. Ambos son juzgados basado en la luz de la verdad que Dios les ha dado. Nadie puede decir, yo nunca tuve la oportunidad de leer una Biblia. Porque Biblia siempre hay una en casa, pero que no la lean es un problema, ¿verdad? Lo siguiente que vemos es que el juicio de Dios es ejecutado por Jesucristo. Será ejecutado por Jesucristo. Esto es lo que dice el versículo 16. Esto es lo que dice el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí evangelio. Entonces, el justo juicio de Dios será ejecutado por Jesucristo. Deuteronomio 10:17 otra vez dice esto. Y Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Es Jesucristo el que va a ejecutar el juicio. Segunda de Timoteo 4:2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El justo juicio de Dios es según el Evangelio. Es según el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 16b. Conforme a mi Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La evaluación final para el juicio será la aceptación de un pecador o el rechazamiento del Evangelio. Es decir, el hombre que recibe, que acepta el Evangelio, es realmente justificado. Pero el que rechaza el Evangelio, la Biblia dice que es condenado. Solo hay dos cosas. O se recibe por la fe o se rechaza. Y las consecuencias son diferentes. Justificación o condenación. Y la base es el Evangelio. Entonces, fíjense que ¿por qué Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras? ¿La vida eterna o la muerte eterna? El requisito, es decir, aquí, Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer. Y Romanos 2:8, a los que son contenciosos, los que por el egoísmo y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Versículo 9, sobre todo ser humano que hace lo malo. En el lado de los requisitos, versículo 2, 10, a todo aquel que hace lo bueno. No pecado, el pecado. El no pecado, el resultado, el premio o galardón. Por el lado del pecado, el resultado, el premio o galardón. Vean ustedes aquí, Romanos 2.7, la vida eterna. Por el lado del pecado, Romanos 2.8, ira y enojo. Y también por el lado de no pecado, gloria, honra e inmortalidad. Y por el lado del pecado, Romanos 2.9, tribulación y angustia. Esto es lo que realmente viene. Romanos 2.10 dice gloria y honra y paz. Ahora, la condenación del hombre pecador inmoral. Voy a ir rápido aquí porque el tiempo se nos agotó. Bueno, esto es lo que hemos visto, la condenación del hombre pecador inmoral, la condenación del hombre pecador moral y finalmente la condenación del hombre pecador religioso. Muy rápido vamos a ir aquí. Esto es el tercer camino, Romanos 2, 17 al 29, el hombre religioso. El ejemplo que pone el apóstol Pablo aquí es el judío. Si ustedes se fijan, vamos a ver aquí rápidamente. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido en la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en forma de ciencia y de la verdad. Vean ustedes aquí que el apóstol Pablo está poniendo de ejemplo del hombre religioso al judío, en primer lugar. Es decir, ¿qué ventajas tenía, el judío? Bueno, la religión correcta y verdadera. Es decir, judío, ¿no? La práctica correcta, un sistema de la ley. La ley es perfecta. La ley del Señor es perfecta, así lo dice un salmo. La ley no tiene ningún problema. El problema han sido los que no cumplen la ley. La deidad correcta, Dios. Es decir, no ha habido otro pueblo realmente que tenga otro Dios. El único Dios verdadero, el Dios del cielo. La relación correcta, saber o conocer su verdad por medio o de su voluntad a través de la palabra. La respuesta correcta, aprobado, es decir, aprobado. Y los resultados correctos, guía, luz, instructor, maestro. Esto es lo que se puede decir de un judío. Ahora, número 2, la carga. Tú no practicas lo que predicas. Tú no practicas lo que predicas. Versículos del 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y en Santiago 1:22 dice, pero sabed hacedores de la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este era el problema de los judíos. Las personas religiosas no alcanzan sus propias normas y mucho menos los estándares justos de Dios. Al no practicar lo que predican, la persona religiosa deshonra a Dios. Esto es lo que está diciendo el pasaje. ¿Cuál es la conclusión del Dios al respecto? Bueno, el pecador religioso, por falta de practicar lo que predica, está condenado delante de Dios. Ninguna religión puede salvar. Esto es verdad, hermanos. Ninguna religión puede salvar. Y ningún religioso realmente está exento de ser condenado si realmente no ha confiado en Jesucristo. Ahora vamos a saltar sobre la sección de Romanos 3, 1 al 8 y vamos a ir a la sección de Romanos 3, 9 al 20. Esta es la conclusión de Dios y queremos hacer esto mucho más breve. La conclusión de Dios, el mundo entero es culpable de pecado delante de Dios. Lo primero que vemos aquí es la acusación final. Todos están bajo pecado. El versículo 9. ¿Qué pues
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo se estaba incluyendo aquí. Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bueno, este es el problema, ¿verdad? Quizá usted piensa que es una persona buena. Yo así pensaba, yo soy una persona buena, he hecho muchas cosas buenas, pero cuando yo aprendí a leer la escritura y empecé a entender estas cosas, me di cuenta que soy malo como los demás. Bueno, ¿a dónde estamos aquí? ¿A dónde encaja esta persona? Número 2, el testimonio final es la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Esto es lo que dicen los versículos. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Quién lo ha dicho? La palabra de Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni usted ni yo. Todos hemos fallado. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es tremendo, hermanos, es terrible. Es algo terrible lo que está hablando este pasaje. Pablo citó el Salmo 5, versículo 5 y el Salmo 17 y el Salmo 14, 1 al 3, el 36, 1. Y podíamos hablar de todo aquí los salmos que él citó. Citó las escrituras. Ninguno, sin excepciones, todos, cada persona. No hay justo ni a uno. Todos se desviaron. No hay quien entienda. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Todos no tienen temor, respeto de Dios. No hay quien haga lo bueno. Ninguno, dice la escritura. Este es el testimonio de la palabra. Número 3, el veredicto final es culpable ante Dios. Esto es el final de nuestra lección. Miren, esto es como el juez que está, es decir, en el tribunal con su mazo, ¿no? Y así termina este pasaje. El veredicto final, culpable. ¿Y estos culpables quiénes somos? Todos nosotros. Es lo que dice el versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Es decir, culpable. Este es el veredicto del Señor. Alguien quizás pueda preguntar, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Esta es la pregunta que me han hecho muchos a mí. Bueno, la pregunta mejor sería, ¿cómo puede un Dios santo permitir que nosotros entremos en un cielo perfecto? Esta es una mejor pregunta. Todos somos culpables, todos debemos de dar cuenta a Dios. ¿Cuál es la conclusión final? Entonces, el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, hay dos caminos que encontramos en la Biblia. Y en Romanos, capítulo 1, del 18 hasta el capítulo 2, verso 29, nos habla de tres tipos de hombres: el inmoral, el moral y el religioso, culpables, y son dignos merecedores del infierno. Pero todo el mundo, dice la Escritura, que es culpable delante de Dios. Y todos merecemos el infierno. Ahora, la pregunta buena es, ¿cómo es que yo, siendo culpable, merecedor del infierno, siendo un vil pecador, yo puedo realmente entrar a un cielo santo? Esto es lo que nos va a seguir enseñando el libro de Romanos, y debemos de tener paciencia. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, que todos nacemos separados de un Dios santo y nosotros somos pecadores. Hay una barrera de pecado. Somos pecadores, ¿verdad? Espiritualmente hablando.
no hay, es decir, nada que podamos hacer nosotros para poder merecer a Dios. Pero por la gracia de Dios, nosotros podemos ser salvos mediante el Evangelio, que vamos a seguir aprendiendo. Y fue el mensaje que aprendimos en la lección número 3, ¿verdad? Y vamos a continuar hablando de estas cosas en el siguiente programa, en el siguiente mensaje. Bien. ¿Estamos ahí, hermano? Hermano Salvador. Claro que sí, hermano, aquí estamos. Vamos a hacer una oración para finalizar esta enseñanza y entramos al tiempo de preguntas y respuestas. Adelante, hermano Teo, por favor. Vamos a orar y vamos a entrar al tiempo de preguntas y respuestas. Sí. ¿Oramos? Buen Dios, gracias te damos esta tarde. Ha sido una tarde larga, son lecciones muy largas. Hemos querido ir rápido, difícil realmente, pero confiamos, Señor, en que tú vas a usar esta palabra tuya para instruirnos y para darnos tu consejo. Qué bueno es saber que nosotros no somos mejores que aquellos que están tan perdidos en el mundo. Tu palabra nos encierra a todos en el mismo lugar. Somos tan culpables, tan dignos de muerte. Pero entendemos ahora que por tu gracia nosotros podemos alcanzar esa misericordia de ser, por medio del Evangelio, a ser justificados delante de ti, y en el proceso de nuestra vida cristiana tú nos sigues llevando, nos sigues salvando del poder del pecado, y un día vamos a estar libres de la presencia del pecado. Y todo va a ser por tu gracia, Señor, porque nada de esto merecemos. Bendice la vida de los oyentes y también, Señor, las lecciones que hemos visto y las que siguen, que tú, Señor, nos puedas seguir usando y dando sabiduría para enseñar y comprender estas verdades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perfecto. Amén. Gracias, hermano Pastor Teo. Amén. Vamos a, en este momento, hermano.